En el año 2026, los robots antropomórficos personales dejan de ser un símbolo futurista y empiezan a funcionar como un hecho cultural, porque la idea de convivir con una máquina de forma humana ya no suena a ciencia ficción, sino a una posibilidad de mercado, un experimento doméstico, una prueba en empresas de servicios, un debate en familias. Cuando algo se vuelve posible, aunque todavía sea minoritario, modifica la imaginación social, y empezamos a reordenar expectativas, miedos y aspiraciones alrededor de esa posibilidad. La interrelación entre humanos y robots antropomórficos no se reduce a la utilidad. Ese es el primer error de lectura. Por supuesto que la utilidad importa. Con tareas de limpiar, cargar objetos, vigilar, acompañar, recordar medicación, ayudar a levantarse, supervisar rutinas. Pero la forma humana introduce otra cosa. Cuando la máquina entra al espacio íntimo no como aparato, sino como presencia física, ocupando espacio, tiempo, autoridad, afecto e incluso lenguaje. Esto ocurre cuando el robot deja de ser un artefacto y se vuelve un actor doméstico, aunque no sea persona. La casa, que ya era un ecosistema de tensiones, se convierte en un pequeño laboratorio de convivencia con lo artificial. La pregunta clave a partir de 2026 no es ¿qué puede hacer un robot?, sino ¿qué ocurre cuando nosotros dejamos de hacer eso que hace el robot? Porque el robot antropomórfico reconfigura. No solo llena un vacío, llega a rutinas, a desigualdades, a expectativas de género, a silencios familiares, a soledades, a formas de autoridad, a conflictos sobre quién cuida a quién. Su impacto se mide menos por la cantidad de tareas completadas y más por lo que reorganiza. Entonces nos preguntamos, ¿quién manda? ¿Quién descansa? ¿Quién se siente reemplazado? ¿Quién siente alivio? ¿O quién se siente observado? Hay un primer movimiento cultural evidente. El robot personal acelera la privatización del cuidado, porque durante siglos, el cuidado se sostuvo en redes como familia, vecindario, instituciones, con fallas, pero con sentido social. Entonces, cuando aparece la promesa de cuidado automatizado, para mayores, para niños, para personas con discapacidad, para hogares con dobles jornadas, el dilema es, ¿estamos ampliando la autonomía o externalizando la responsabilidad? En muchos casos, las dos cosas a la vez, porque un robot puede permitir que una persona mayor viva más tiempo en su casa con seguridad, pero también puede justificar que la familia visite menos, aliviando la culpa, reemplazando la presencia humana por monitoreo. Entonces, el riesgo no está en el robot, está en cómo se usa como coartada moral para reducir el contacto. El segundo movimiento es más íntimo, referido a la aparición de una tercera presencia en el hogar. Aunque en las casas modernas ya existen terceras presencias invisibles, teléfonos, pantallas, asistentes de voz, cámaras, algoritmos, pero el robot antropomórfico cambia el registro porque camina, ocupa volumen, mira, escucha, se coloca en la cocina o en el pasillo. El cuerpo produce otro tipo de relación, la gente tiende a hablarle, pedirle, disculparse, incluso agradecer, no por ingenuidad, sino porque los humanos somos animales sociales y respondemos a la interacción. Aunque sepamos que del otro lado no hay alma humana, esta disposición a antropomorfizar no es un defecto. Es un mecanismo natural de convivencia. La cuestión es cómo se explota y qué consecuencias tiene. Ahí aparece un debate que en 2026 se vuelve más urgente. El diseño emociona, porque un robot doméstico puede estar programado para parecer neutro, o para ser simpático, o para evitar conflicto, o para reforzar vínculos, donde cada elección de diseño es, en realidad, una elección de poder. Si el robot siempre complace, entrena a la casa en una expectativa de obediencia sin fricción. Pero si el robot responde con tono afectuoso, instala un clima emocional que puede resultar terapéutico o manipulador. Cuando el robot aprende preferencias, se vuelve eficaz, pero también puede volverse persuasivo. En realidad, cuando una tecnología entra con voz y rostro, el marketing ya no se siente como marketing, se siente como relación. En el plano del trabajo doméstico, la promesa más visible es la de liberar tiempo. Pero la historia de la tecnología en el hogar es más ambigua. Muchas innovaciones domésticas no redujeron trabajo, cambiaron estándares, porque cuando algo se vuelve fácil, la exigencia sube. Por ejemplo, si planchar era difícil, se aceptaba la arruga. Si lavar era laborioso, se aceptaba menos ropa perfecta. En cambio, si un robot permite mantener la casa impecable sin esfuerzo,
lo impecable se vuelve norma. Y el margen de tolerancia cae. Esto no es una fatalidad, pero sí una tendencia. Las tecnologías alteran lo que consideramos aceptable. Ese cambio recae, con frecuencia, sobre quienes ya cargan el peso de la gestión del hogar. Aparece, además, la economía del estatus, porque no todos accederán a un robot personal. Al principio, será caro, exclusivo, aspiracional. Hoy se rentan a $400 mensuales, aunque en 2 o 3 años bajará a la mitad, siendo más accesible para la clase media. El problema es que estos valores se transformarán en el tope de contratación del personal doméstico. Quien deba pagar más de esa cifra, prefiere tener un robot. Por otro lado, el robot en casa puede volverse un símbolo de poder adquisitivo, como fueron los primeros televisores, los primeros lavarropas, incluso las primeras licuadoras. Entonces ese simbolismo, en sociedades desiguales, intensifica brechas, entre hogares con robot y hogares sin robot, hogares que automatizan cuidado y hogares que se desgastan cuidando, porque en el mejor escenario, la tecnología se abarata y se expande. En el peor, se consolida como marca de clase y produce una nueva forma de ventaja acumulativa, más tiempo libre, más estabilidad, menos desgaste, más capacidad de competir. El espacio público también se transforma, porque un robot humanoide en una casa puede parecer asunto privado, pero sus consecuencias son colectivas, porque si los robots hacen ciertas tareas, ¿qué pasa con los trabajadores que vivían de esas tareas? Si el robot asiste a una persona mayor, ¿qué pasa con el trabajo remunerado de cuidado? Entonces, parte del debate se mueve hacia un terreno delicado que es la dignidad, no solo la dignidad del empleo, sino la dignidad de quien recibe cuidado. Porque ser asistido por una persona y ser asistido por una máquina no se siente igual. Para algunos, el robot puede ser menos humillante, ya que no juzga, no se impacienta, no se cansa. En cambio, para otros, puede sentirse como abandono. Entonces, en 2026, el problema ya no es si el robot funciona, sino si sustituye relación por servicio. En el terreno de la infancia, la relación es aún más compleja, porque un robot antropomórfico puede ser tutor, compañero de juego, vigilante, puede ayudar con tareas, practicar idiomas, entretenimiento, pero también puede modelar hábitos de interacción, formando una niñez que aprende a pedir sin negociar, a mandar sin empatía, a recibir respuestas calibradas, porque un amigo humano te frustra, te contradice, te enseña límites. En cambio, un robot puede ser diseñado para no frustrar demasiado, para sostener la experiencia. Allí surge una pregunta silenciosa. ¿Qué tipo de adultez se forma cuando la convivencia cotidiana incluye un otro que no exige reciprocidad? A la vez, no hay que subestimar la capacidad humana de establecer vínculos simbólicos incluso con lo no humano. Mucha gente ya se apega a mascotas robóticas, a personajes virtuales, a chatbots. Con un robot antropomórfico, ese vínculo se intensifica, porque en hogares unipersonales, que son muchos, el robot puede ser una presencia que organiza el día, alguien a quien hablarle, alguien que responde, alguien que está funcionando como soporte emocional real, no porque el robot sienta, sino porque la interacción reduce la sensación de aislamiento. Sin embargo, el mismo mecanismo puede volverse trampa, acostumbrando a una relación sin riesgo, sin conflicto, sin rechazo, y volver más difícil el trato con humanos, que siempre es más impredecible. La privacidad es el otro gran campo de tensión. Un robot doméstico, para ser útil, necesita percibir, utilizando cámaras, micrófonos, sensores. Eso significa que la casa, último refugio de intimidad, se vuelve un espacio medido, no solo medido por la familia, sino potencialmente por empresas, por sistemas de actualización, por servicios conectados. Por lo tanto, el problema no es únicamente si graba o no graba, es la cultura que instala, porque la familia comienza a autocensurarse, hablar distinto, modificar rutinas, incluso si nadie revisa los datos. El mero hecho de que existan altera la atmósfera. En el hogar, que debería ser un lugar donde uno baja la guardia, puede convertirse en un lugar donde la guardia se reorganiza. A partir de 2026, además, empieza a aparecer una cuestión jurídica y moral nueva, la responsabilidad de la acción. Si un robot derrama agua y alguien se cae, ¿quién responde? ¿El dueño? ¿El fabricante? ¿El software? Si el robot se equivoca con un medicamento, ¿es un error técnico o negligencia? Estas preguntas no son abstractas,
Obligan a construir marcos de confianza, y la confianza no se decreta. Se gana con transparencia, con estándares, con capacidad de explicar decisiones, con límites claros. Entonces, un robot personal, por su mera presencia, exige un nuevo contrato social. ¿Quién controla qué? ¿Quién audita? ¿Quién repara? ¿Quién paga los daños? También cambia el modo en que percibimos autoridad. Por ejemplo, en una casa, hay jerarquías implícitas, como quién decide, quién organiza, quién impone reglas. Entonces, un robot puede convertirse en árbitro involuntario. El robot lo dijo, el robot lo recordó, el robot lo detectó. Y cuando una máquina se convierte en fuente de verificación, se desplaza el poder. No hace falta que tenga intención, basta con que sea tomada como objetiva. Muchas familias ya discuten con el algoritmo del GPS o con recomendaciones de plataformas. En cambio, un robot, al estar físicamente presente, puede intensificar esa delegación, y el riesgo es que la autoridad se deslice desde el diálogo familiar hacia la lógica de una empresa que define cómo debe funcionar el hogar. No hay dudas que, en los próximos años, el robot antropomórfico personal se convertirá en un punto de reorganización de la vida cotidiana, del mismo modo en que lo fue el teléfono inteligente, al principio, para una minoría, luego como algo aspiracional, después, como una normalidad. Entonces, ya no nos preguntaremos por qué existe, sino cómo vivimos sin él, y ahí estará el cambio más profundo. El día en que la ausencia de robots sea percibida como carencia para ciertas tareas, así como hoy la ausencia de smartphones se vive como desventaja en muchos ámbitos. La pregunta final, entonces, no es si los robots serán buenos o malos. Esa es una discusión que suele empobrecer el debate. Las preguntas serán, ¿qué tipo de convivencia vamos a construir con ellos? ¿Servirán para redistribuir descanso o para intensificar exigencias? ¿Reemplazarán vínculos o liberarán tiempo para fortalecerlos? ¿Privatizarán el cuidado o permitirán sostenerlo con más dignidad? ¿Ampliarán desigualdades o si se integrarán con políticas que eviten que el bienestar automatizado sea un lujo? Porque si hay algo que estas máquinas traen, más allá de la utilidad, es un espejo. Nos obligan a mirar qué consideramos humano, no como esencia abstracta, sino como práctica cotidiana, porque humanidad, en ese sentido, no es tener forma humana, es sostener reciprocidad, responsabilidad, cuidado, límites, verdad. Y ninguna máquina puede garantizarnos eso, solo puede amplificar lo que ya decidimos ser.